Usar clopidogrel y omeprazol es una combinación muy peligrosa para la salud y la vida. ¿Por qué? Observa este esquema. ¿Quieres conocer los detalles? Si es así, mira este documental hasta el final. MedicBien presenta Medicación sin riesgo con el Dr. Edgar Arenas. En este documental quitaremos un velo, pues más adelante diré por qué expresamos que esta es una combinación que conviene eludir. Si quieres conocer el mecanismo exacto de por qué y cómo acontece lo que narraré, aviva tu mente, mantente en contacto y acompáñame. Pues tenemos la llave, que es el conocimiento científico validado, que ofreceré como información determinante, no controversial, ya que el uso de un medicamento puede verse acompañado de efectos adversos. Pero no todos saben que el uso de más de un medicamento puede generar una serie de efectos por su combinación. A estos efectos por combinación de medicamentos se les dice o se les llama interacción medicamentosa. Estas interacciones pueden ser beneficiosas, pero también pueden ser negativas. Las interacciones negativas pueden causar complicaciones e incluso muertes. Por eso es tan importante la información que vamos a compartir a continuación. Empezamos por compartir que en el índice farmacológico no existe el renglón protección gástrica y que el omeprazol es un bloqueador de la secreción ácida del estómago. Y entre sus efectos adversos está descrito que puede causar dolor estomacal y náuseas, siendo válido preguntarse si un agente que puede causar estos malestares puede etiquetarse como protector gástrico. Informado esto, cabe comunicar que el clopidogrel es una prodroga, es decir, al ingresar al cuerpo no tiene poder medicamentoso. Por esto, y para que se transforme en medicamento, debe ser activado intracorporalmente mediante su metabolización. Tomar una prodroga antiplaquetaria que se usa para prevenir las trombosis venosas y los tromboembolismos pulmonares, clopidogrel, junto con un bloqueador de la secreción ácida del estómago, omeprazol, del cual se dice que es un protector gástrico y no lo es. Es una combinación muy peligrosa que conviene evitar. El uso de medicamentos implica riesgo y por esto toca actuar como el búho, mirando panorámicamente el entorno para poder adquirir el conocimiento completo y poder proceder racionalmente. Por esto, préstale atención a lo que sigue a continuación y hasta el final. A continuación, y por los riesgos implicados por fármaco medicar, unos detalles integrantes de la complejísima ecuación que cada médico debe despejar para decidir con base en lo vinculado a los dos interactuantes de este documental. Las consecuencias derivadas del uso asociado de fármacos son de dos tipos. Inmediatas, dentro de las 24 horas siguientes a la coadministración, y retardadas, luego de esas 24 horas, y se deben a la ocurrencia progresiva de los fenómenos bioquímicos implicados. Este documental tiene varias secciones, entre las que destacan la de las molestias y complicaciones causadas, la del mecanismo que explica lo que acontece, la de predisposiciones y agravantes, y
la de con cuántos otros fármacos y enfermedades interactúa cada medicamento mencionado y cuántos resultados laboratoriales altera cada cual. Para saberlo todo, míralo hasta el final. Nadie ha de equivocarse jugando a ser médico. Serlo no es juego de niños. En diversas fuentes validadas de información científica, se ha reportado el resultado de los estudios observacionales que se han realizado y que han mostrado un aumento en los eventos cardiovasculares cuando estos medicamentos se usan concomitantemente, mostrando una interacción clínica muy significativa. En detalle, lo detectado es lo siguiente: reducción de la eficacia del clopidogrel para prevenir un accidente cerebrovascular tromboembólico o un ataque cardíaco, lo cual se asocia con un riesgo significativamente mayor a corto plazo de tener un reinfarto miocárdico. En un análisis estratificado, el omeprazol se asoció con un aumento del 40% en el riesgo de infarto miocárdico recurrente dentro de los 90 días posteriores al alta hospitalaria inicial. En el estudio denominado Clopidogrel Med-Cob Outcomes Study, un análisis retrospectivo de 16.690 pacientes que tomaron clopidogrel después de la colocación de un stent coronario, reveló que los pacientes que también tomaron omeprazol experimentaron un aumento del 50% en el riesgo combinado de hospitalización por problemas cardíacos, ataque, accidente cerebrovascular, angina inestable o revascularización repetida. Específicamente, lo detectado fue un aumento del 70% en el riesgo de ataque cardíaco o angina inestable, un aumento del 48% en el riesgo de accidente cerebrovascular o síntomas similares a un accidente cerebrovascular y un aumento del 35% en la necesidad de repetir el procedimiento coronario. En un estudio de 105 pacientes consecutivos a angioplastia coronaria, es decir, a un bypass con stent, de alto riesgo, que recibieron aspirina y clopidogrel, los usuarios de omeprazol tuvieron una respuesta antiplaquetaria significativamente menor al clopidogrel que los no usuarios de omeprazol. Esto medido por el ensayo de fosforilación VASP de la fosfoproteína estimulada por vasodilatación, que proporciona un índice de reactividad plaquetaria al clopidogrel. Un estudio posterior, realizado por los mismos investigadores, informó resultados similares cuando se administró omeprazol a la dosis de 20 miligramos al día o placebo durante 7 días a 140 pacientes con stent en la arteria coronaria que recibían aspirina y clopidogrel. ¿Por qué ocurre esto? Antes de decírtelo, y si te parece que esta información es importante, suscríbete y dale like. Entonces, repito, ¿por qué ocurre esto? El mecanismo propuesto
es la inhibición de la bioactivación del clopidogrel, mediada por la isoenzima CYP2C19 del sistema microsomal P450, provocándose la reducción de la concentración sanguínea de su forma activa, lo que produce una pérdida muy significativa de su eficacia y un peor resultado clínico, especialmente en pacientes con polimorfismos genéticos comunes de la CYP2C19, que resultan en una actividad enzimática reducida o ausente que es necesaria para la activación de la prodroga clopidogrel. El fenómeno farmacológico que acontece se relaciona con el hecho de que el omeprazol disminuye la eficacia del clopidogrel al inhibir la isoenzima CYP12C19 que participa en su conversión a su forma activa, lo que potencialmente aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes que dependen de clopidogrel para prevenir la trombosis. La cúrcuma, los clavos de olor, el jengibre, la ginkgo biloba y el ajo intensifica el efecto anticoagulante y antiplaquetario del clopidogrel, con incremento de la ocurrencia de sangrado, con hematomas y hemorragias. Conviene saber que en quien usa medicamentos que afectan la acidez estomacal conviene evitar el consumo de alimentos ácidos, como cítricos y vinagres, porque irritan excesivamente la mucosa gástrica. Quien usa clopidogrel debe evitar el consumo de toronja, una fruta también conocida como pomelo y grapefruit, pues esta contiene un inhibidor que interfiere la metabolización del clopidogrel, lo cual causa la acumulación plasmática y la prolongación de su permanencia intracorpórea, con entorpecimiento de su activación farmacológica, lo que trae como consecuencia la interferencia de su efecto terapéutico. El uso de omeprazol y clopidogrel se vincula con la ausencia de la bioactivación metabólica del clopidogrel, que es mediada por la isoenzima CYP12C19, cuya función es inhibida por el omeprazol y por esto acontece la reducción de la concentración sanguínea de la forma activa del clopidogrel, lo cual cursa con disminución muy significativa de su eficacia antiplaquetaria para prevenir el accidente cerebrovascular tromboembólico y el infarto miocárdico, detectándose el aumento del 35 al 70% de infarto recurrente dentro de los 90 días siguientes al alta hospitalaria, de ACV tromboembólico, y angina inestable con necesidad de repetir la cirugía revascularizadora de angioplastía coronaria, también conocida como colocación de stent, condiciones que, de no ser atendidas oportuna y correctamente, ponen la vida en peligro y tienen curso fatal. Si se está recibiendo esta combinación y se presenta algo de lo señalado acá, acuda de inmediato a un médico y notifíquele lo informado. Al hacerlo, estará abriendo las puertas para una atención magnífica y una vivencia espléndida y muy favorable. Tenemos las 25 fichas bibliográficas de los trabajos de investigación científica validados que sostienen lo comunicado aquí. Entonces, debido a lo que hemos informado, esta es una combinación que debería evitarse y han de buscarse otras opciones terapéuticas que no tengan los efectos de lo notificado aquí. Pues en la salud, la prevención es la mejor protección. La información comunicada, referente a la interacción mencionada, fue obtenida de diversas fuentes validadas. Esta información no debe considerarse asesoramiento médico para problemas individuales. Si no es médico, no asuma decisiones y consulte siempre al profesional autorizado para farmacomedicar. Todo el material audiovisual de este canal tiene únicamente fines informativos y no pretende sustituir lo propio del médico en el contexto de una atención individualizada. Cada quien debe dialogar siempre con un médico sobre cualquier duda que pueda surgir respecto al cuidado de su salud, muy particularmente cuando está usando medicamentos. Medicbien no asume responsabilidad alguna por el posible perjuicio derivado de un mal uso de la información comunicada en este canal.
¿Con cuántos otros fármacos interactúa el clopidogrel? Con otros 274 fármacos. 88 causando complicaciones irreversibles o la muerte. 169 generando trastornos reversibles. 17 provocando inconvenientes leves. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa el omeprazol? Con otros 225 fármacos. 24 causando complicaciones irreversibles o la muerte. 153 generando trastornos reversibles. 48 provocando inconvenientes leves. Los medicamentos pueden incidir sobre los resultados de los exámenes de laboratorio debido a sus efectos sobre el organismo, in vivo, y debido a interacción química sobre la muestra o la técnica, in vitro. El clopidogrel afecta 15 resultados laboratoriales, causando valores superiores en 9 e inferiores en 6, mientras que el omeprazol afecta 50, causando valores superiores en 27 e inferiores en 23. Esto suele llevar hacia errores de interpretación, por ende, de diagnóstico y, consecuentemente, a decisiones de conducción terapéutica equivocadas, no imputables al laboratorio, implicando la probabilidad de peligro en contra de la salud y la vida. Hay medicamentos que no deben usarse durante el embarazo ni durante el amamantamiento. En la secuencia siguiente va a aparecer una banda. Si tú quieres conocer los detalles referentes a la información correspondiente, tócala y se activarán los procesos de vinculación que te llevarán a esa información. ¿Cuántas otras interacciones tiene el clopidogrel? 3 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o ha de tenerse suma cautela, en expectativa armada. ¿Cuántas otras interacciones tiene el omeprazol? 3 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o ha de tenerse suma cautela, en expectativa armada. En MedicBien no sabemos cuándo esta información te será de utilidad para beneficiar la salud y la vida. Lo que sí sabemos es que al compartirla contigo quedarás en mejores condiciones para actuar acertadamente en favor del uso racional de los medicamentos. Y por esto, invitamos a suscribirte, a sintonizar el próximo documental que publicaremos y a prestarle atención a todos los ofrecidos en nuestro canal. Si te gustó esta información, compártela y notifica la existencia de MedicBien como el canal que informa acerca del uso combinado de medicamentos y sus complicaciones. Sígueme, haré más revelaciones. Si te parece útil esta información, suscríbete, dale like y si tienes alguna necesidad informativa por un caso que nos quieras plantear, escríbelo en la caja de comentarios. Te responderemos a la brevedad posible y te informaremos. Divulga la información que compartimos en este canal mientras nosotros seguimos construyendo el historial de excelencia sin precedente en pro del logro de la solución a un importante problema real que motivó a la Organización Mundial de la Salud a implementar el reto Medicación sin daño.
Si deseas saber si los malestares que siente están vinculados a la combinación de medicinas que recibe o si desea contratar nuestro asesoramiento farmacológico, escríbanos a dirección @medicbien.com o visítanos a medicbien.com. Lo notificado acá se enmarca en el desafío de la Organización Mundial de la Salud para la seguridad del paciente, medicación sin daño, cuyo fin es reducir lo evitable relacionado con la medicación, y acata la declaratoria hecha en Lisboa por la Asamblea de la Asociación Médica Mundial en 1981 sobre los derechos del enfermo a indagar sus riesgos por lo que usa y a recibir información real. En MedicBien se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información aportada acá sea precisa, actualizada y completa en el momento de su publicación. La información científica es un recurso de referencia complementaria, de tendencia general, que es sensible al paso del tiempo, siendo de admitir que la ausencia de una advertencia no debe interpretarse como una indicación de seguridad para un caso determinado. Un camino de verdad para la vida.